así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba. Hermanos, amigos, buenas noches. Nos encontramos reunidos nuevamente para continuar con este hermoso estudio del segundo libro de Samuel. Pero antes de iniciar, quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros para presentar una oración a nuestro Señor, Dios Padre Todopoderoso. Señor, te damos gracias por esta noche y te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos en este estudio. Que seas tú, Señor, derramando de esa iluminación que necesitamos para comprender tu palabra. Gracias, Señor, por este momento que permites que nosotros llevemos y bendice a todos mis hermanos que están viendo este video, Señor. Pon en ellos la sabiduría y el entendimiento. Te lo pido, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Vamos a continuar con el estudio del segundo libro de Samuel y en esta oportunidad vamos a dedicarnos a los capítulos 19, 20 y 21 de este libro. Como ustedes han sabido y han conocido, durante lo que hemos venido estudiando la clase pasada, los capítulos anteriores, hemos visto el problema que David tuvo, ¿no? Y que viene teniendo su casa en realidad, porque fue que él recibió juicio de Dios cuando le dijo que la espada no se apartaría de su casa, ¿no? Vemos como la violación de su hija primero, después hemos visto la muerte de su primogénito y de ahí vemos la sublevación de su hijo Absalón, que por muchos años comenzó a tramar una manera de poder no solo derrocar a su padre, sino que vimos en la historia que él busca matar a su padre. Y para eso se rodea de personas, ¿no?, que de una u otra manera tenían sabiduría, como es Ahitofel. Pero vemos cómo el Señor en todo momento, y ya él mismo lo expresa en su palabra, él guía estas cosas de tal manera que al final vemos que Absalón muere. Pero hoy vamos a continuar para ver cómo termina esta historia en cuanto a David. Sabemos que David, a raíz de que Absalón vino hacia Jerusalén, David salió huyendo de Jerusalén, huyendo, abandonando la ciudad y dejando solo unas concubinas para el cuidado de la casa. Esta acción que nosotros vemos no es usual en un rey. Un rey se queda a pelear. Entonces, de una u otra manera, ya sea por razones de que él lo hizo en protección a la gente que lo seguía, también nos vamos a dar cuenta que de una u otra manera perdió en ese momento cierta estabilidad en su gobierno al salir fuera de Israel, de Jerusalén. Lo vimos inclusive que él va y cruza el Jordán, ¿no? Pues se va hasta el otro lado. Entonces, ahora vamos a continuar la historia y la vamos a ir explicando y vamos a ir viendo todos estos acontecimientos. Ya vimos que Absalón quedó enredado su cabello en un árbol y que vino Joab, el general de David, al mando de las tropas de David, y lo mató. También hemos resaltado de que David, cuando el ejército sale en pos de la batalla, pide por favor que no se toque, que no se mate, que no se le haga daño a Absalón su hijo. Y él lamenta mucho esta muerte y es llamado de atención por parte de Joab para que, haciendo ver de que él está haciendo quedar mal a aquellos hombres que arriesgaron su vida por él. Y en lugar de celebrar una victoria, parecía que esto era más bien una derrota. Entonces Joab, valiéndose de su posición, fue y aconsejó a David para que él saliera a la puerta y pudiera, ¿no?, vertir palabras de aliento al pueblo que había hecho lo bueno, había hecho lo necesario para proteger a su líder. Sin embargo, nosotros vamos viendo y hemos observado la personalidad de David, cómo él se equivoca, no como él solo se molesta y no sanciona, no impone una corrección, pero también vamos a hoy día observar un poco sobre lo que es la conducta de este general Joab, porque estamos viendo que es un líder leal, es un líder que protege al líder principal. Sin embargo, también vemos que es un líder que al mismo tiempo que protege, al mismo tiempo que tiene una lealtad, pero yo diría una lealtad cuestionable. ¿Por qué? Porque cuando recibe una orden y no le parece, hace lo contrario. Y la función de un general que es leal es la sumisión a su rey. Es una característica porque si lo aplicamos en lo que es el desarrollo y el desenvolvimiento de la iglesia,
Es una característica propia de lo que nosotros debemos ser ante nuestro Dios, ante nuestro Rey de Reyes, ¿no? ¿Por qué? Porque la sumisión es parte principal para poder caminar en los caminos de Dios. Ser humilde y ser sumiso son dos principios básicos en un líder. La humildad y la sumisión. Acatar las órdenes, no cuestionarlas. Seguirlas y no meditarlas si son correctas o incorrectas. Nuestro Dios nos dejó todo el manual, toda la palabra de Dios para que nosotros sigamos. No para que las evaluemos y consideremos cuáles son las que debemos cumplir o querer cumplirlas en diferente camino, en diferente forma, cuando Dios ha dispuesto de una manera. Ya vimos que inclusive cuando se traslada el arca en forma indebida, o sea, se hace el traslado del arca que era correcto llevarlo a la ciudad de Jerusalén, pero se hizo en la forma indebida. Sabemos que muere Usa cuando pone su mano sobre el arca. ¿Por qué? Porque fue como un castigo de Dios por hacerse de la manera incorrecta cuando había escrita en la ley cómo se debería trasladar el arca. Asimismo, vamos a ver aquí un Joab que recibe indicaciones por parte de David, pero él las somete a su evaluación. O sea, él nos va mostrando que no es sumiso realmente a la condición de subordinado ante el rey. Y eso no es bueno. Si lo ponemos en el liderazgo de la iglesia, tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, al mismo tiempo que trabaja en la obra y la ayuda a progresar, a desarrollar, también es un ejemplo de una mala actitud que va a calar a las otras personas. Y aún más peligroso que todo eso, y lo vamos a ver más adelante, es que en su corazón, el hombre, tenemos un corazón que ni nosotros mismos lo podemos conocer, va a ir acumulando esto que él está dándole rienda suelta. O sea, va a ir acumulando que no hay una sumisión total. Y cuando acumule suficiente de falta de sumisión, inmediatamente pasa a enorgullecerse y pasa a creer que él tiene una mejor forma, una mejor manera, o que él es el correcto y los demás son incorrectos. Por eso que es necesario, y Dios nos pide así, la humildad y la sumisión. Ahora los invito a que vayamos al capítulo 19, vamos a empezar a explicar este estudio. Pero antes de ir a este capítulo, vamos a observar lo que es la geografía bíblica, y ustedes pueden ver ahí que nosotros no nos vamos a mover de la geografía bíblica. Vamos a continuar siempre en la geografía bíblica de que estamos, ¿no? Moviéndonos en todo lo que es el reinado de Israel. También es necesario, antes de empezar, aclarar que ya el rey David comenzó, en estos capítulos que hemos ido viendo, vimos en Absalón como primero hasta 4 años y todo eso. Van pasando los años, ya David es un hombre ya que comienza a ser avanzado en edad. Todavía no está llegando a los 80, pero ya debe estar como en los 60 años promedio. Entonces, ahora sí, los invito a que vayamos al capítulo 19 para empezar la apreciación de esta escritura. Dice, David vuelve a Jerusalén. Recuerden que aquí hice hincapié de que el pueblo, que David abandonó la ciudad de Jerusalén y que no es común que un rey abandone, sino que confronte. Pero como se trataba de su hijo, él hizo esto y eso le quitó a él cierta autoridad ante su pueblo. Pese a que eso, las razones que las hizo era por proteger que no haya muertes indebidas en el pueblo, porque al que lo buscaban era él. De todas maneras, esto cala en la autoridad del rey. Número 1, versículo 1. Dieron aviso a Joab, el general de David. He aquí el rey llora y hace duelo, y lo vimos y estudiamos todo este capítulo 19 en lo que respecta hasta el versículo 10. Si recuerdan, terminamos en el capítulo 19, el versículo 10. Y vemos aquí cómo efectivamente él sigue lamentando la muerte de su hijo, ¿no? Entonces, ya sabemos que en el versículo 3 dice que el pueblo entró a escondidas, como lo hemos mencionado. Después vemos que en el versículo 5, que Joab viene en la casa del rey, ¿no? Y él lo exhorta, ¿no? Lo confronta con esta circunstancia. ¿Para qué? Para que él cambie su actitud, porque está pareciendo que no hubo una victoria para el reino de David, sino hubo una
una derrota, y en realidad fue una victoria, y hombres que expusieron su vida por la vida de David estaban quedando como que, ¿qué pasó aquí? ¿No? O sea, como diciendo, no sé, hice bien, sin embargo, la apreciación del líder es contraria a lo correcto. ¿Por qué? Porque hay intereses personales que a veces los líderes desvían una buena actitud o una buena acción en vista de tener una relación, ya sea, en este caso es familiar, ya sea de mucha amistad con alguien, y por esa razón tratan de modificar todo un aspecto, y eso no es válido, porque debemos pensar siempre que la iglesia de Dios está para protegerse como iglesia de Dios, no desde el punto de vista personalizado, como en este caso sucedió con el hijo de David, Absalón, ¿no? Entonces, vimos esto en los primeros capítulos, y los estudiamos hasta el capítulo 10. En el versículo 10 dice: y Absalón, quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla, porque pues estáis callados respecto a hacer volver al rey. Observen ustedes, este versículo 10 es muy importante. Dice: y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros. ¿A quién ungió Absalón? Lo ungió el propio pueblo, porque no leemos en la historia que Dios mandó ungir a Absalón. Absalón, muerto ya el primogénito, era el segundo en la línea de sucesión del reino de David. No sabemos si él hubiera sido elegido el rey, porque no sucedió así. Pero de todas maneras, si él hubiera tenido que ser elegido, él se adelantó queriendo derrocar a su padre, sublevándose de manera indebida. Sin embargo, vemos la diferencia del ungimiento entre David y el ungimiento de Absalón. Vemos que Absalón fue ungido por las personas, y vemos que David fue ungido por Dios, porque lo mandó a Samuel, al profeta Samuel, a ungir a David como el próximo rey. ¿Quién lo mandó? Dios. Entonces, vemos dos diferencias de ungimiento y dos diferentes finales también. ¿Por qué? Por razones de que no siguieron los parámetros que corresponden. Absalón no consultó a Dios, el pueblo no consultó a Dios, entonces obviamente estaba haciéndolo yo. ¿Y por qué no consultaron a Dios? Porque obviamente ninguna sublevación contra el rey, contra el ungido de Dios, era aceptable, ¿no? Porque Dios tiene sus maneras en que puede relevar, cambiar o modificar cualquier cosa. Seguimos entonces. Y nos damos cuenta, ¿no?, en este versículo 10 también, que David, ya Absalón murió, sin embargo dice: ¿por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? O sea, no está volviendo David, que cruzó el Jordán, no está volviendo a Jerusalén inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya les dije, cuando un rey abandona su pueblo, su puesto, pierde autoridad. Entonces aquí vemos, seguimos leyendo y nos vamos a ir dando cuenta, voy a explicarlo. Y el rey David envió a los sacerdotes Sadok y Abiatar, diciendo: hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? O sea, en otras palabras, sabemos que Jerusalén está dentro de lo que es el área, ¿no?, entre la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero sabemos que ya lo que es, aquí llamamos como reino de Israel, o sea, las 10 tribus, las 11 tribus restantes, ya reconocieron a David después de muerto Absalón. O sea, ya dijeron: ok, ya murió Absalón, listo, entonces ahora David es nuestro rey de nuevo. Y le dan su respaldo. Vemos aquí que le dan su respaldo. Sin embargo, la tribu de Judá, que es su tribu originaria, son sus hermanos, ¿no? Porque son una tribu reconocida, ellos no están pidiéndole a David, y por eso le dice: ¿por qué son ustedes los últimos en venir a pedirme que regrese yo a Jerusalén? Cuando ya todo lo que es el reinado del norte, ¿no?, ya me pidió a mí que regresara. Pero aquí nos vamos dando cuenta que aún la actitud de David por proteger el pueblo tuvo su impacto y un perjuicio para David. Pero seguimos leyendo y nos vamos a dar cuenta después que sí, efectivamente, David vuelve, ¿no? Vosotros sois mis hermanos, dice, mis huesos y mi carne sois. A los de Judá les está diciendo esto porque él es de la tribu de Judá. ¿Por qué, pues,
¿seréis vosotros los postreros? ¿Por qué ustedes serán los últimos en hacer volver al rey? O sea, ¿por qué ustedes son los últimos en pedirme a mí que yo vuelva? Les está diciendo el rey David. Asimismo diréis a Amasa. Versículo 13 dice, asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Versículo 13. Observen ustedes que Amasa lo está nombrando David general. Síganme con el versículo 13 y van a leer ahí que se habla de Amasa y se habla en ese versículo de nombrarlo general de todo el ejército de David. O sea, el general, el comandante general supremo de todo el reino de David. Y entonces, ¿quién era antes? Era Joab. Vemos aquí nosotros como dice, en reemplazo de Joab. Ya sabemos, no conocemos, en la palabra no está escrita la versión de que David haya conocido que el que mató a su hijo fue Joab. Pero podemos suponer que algún problema ha existido con Joab, por eso lo releva, ¿no? También podría ser una estrategia militar, porque ¿quién era Amasa? Vamos a explicar quién era Amasa. Amasa fue el general de Absalón, o sea, Absalón, y Amasa es de la tribu de Judá también, por eso le dice, eres hermano, eres carne mía. Amasa fungió como general, comandante general en Absalón. O sea que si Absalón hubiera derrotado a su padre y hubiera tomado el reino, Amasa hubiera sido el que tomara el puesto de comandante general de los ejércitos, lo que es, hasta antes de ser relevado por David, Joab. Entonces vemos cómo David toma al traidor prácticamente, al hombre que sirvió a su hijo para ir en contra de él, y lo nombra a él general del ejército de Israel y desplaza a Joab. Y seguimos leyendo porque vamos viendo cómo es interesante ver cómo se va desenvolviendo esto. En el versículo 13 hemos podido ver eso, ya conocemos quién es Amasa. Dice 14, así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos sus siervos. Vemos que David hizo esto y logró que la tribu de Judá lo reconozca a David. Sabemos que Absalón se había ubicado en Hebrón, donde es una de las ciudades principales, donde está, diríamos nosotros, concentrados los ancianos, está prácticamente, es como la capital solo de la tribu de Judá, donde David fungió como rey por primera vez, solo de la tribu de Judá. Entonces, nos vemos que Hebrón, fue la ciudad donde se instaló Absalón, logró convencer, logró ganarse al pueblo de Judá, la tribu de Judá. Entonces, cuando él toma a Amasa, ¿no?, que puede haber sido también un manejo político, pero manejo o no político, está desplazando a Joab, toda la tribu de Judá vuelve a reconocer a David, entonces David ya tiene el reino nuevamente en sus manos. Miren cómo en este momento nos damos cuenta de que realmente el reino de Israel nuevamente se tambalea aquí con David. David pierde un poco de estabilidad en el comando y manejo del reino. ¿Por qué? Porque haber salido, no haber enfrentado a su hijo. ¿Y por qué salió? Probablemente porque no quería matarlo. No solamente era la protección al pueblo, no quería enfrentarse a su hijo. Entonces, de una u otra manera, cuando ya David trata de regresar y ya es reconocido ahora sí por los dos, nombra a su enemigo como general, Amasa, el que era su enemigo, un traidor prácticamente, porque antes de que se levante Absalón, Amasa era parte de los vasallos, de los que están sometidos al reinado de David. Sin embargo, él después se une a Absalón, se hace general de Absalón y va en contra de David. Y vamos a seguir viendo la historia, cómo avanza y se desarrolla. Dice, así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Entonces ya aquí David logró a la aceptación de las tribus del norte y la tribu de Judá. Versículo 15, volvió pues el rey y vino hasta el Jordán.
Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey, para hacerle pasar el Jordán. O sea, se movieron hasta lo que es las orillas del rey, del río de Jordán. ¿Para qué? Para que ver a David, acompañarlo en que pase el Jordán, para darle un recibimiento, ¿no? Porque ya estaba entrando a las tierras de Judá. Seguimos. Dice, y Semeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Bahurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. ¿Quién es Simeí? Simeí es el hombre, recuerdan que vimos la historia cuando David está saliendo, hay un hombre que le está gritando, le dice que está bien lo que te está pasando porque eres un perverso, un malvado, tienes sangre, has matado a lo que es la descendencia del rey Saúl, y comienza a gritarle. Inclusive uno de sus siervos le dice a David, ¿me permites matarlo por estar insultando al rey? Y David dice, déjenlo, porque algún propósito tendrá Dios para que él hable así, para permitirle que él hable así. Entonces ahí vemos a un David totalmente con fe, sometido a la palabra de Dios, sometido a la voluntad de Dios, donde él está saliendo y no busca ir en contra de él. Pues ahora este hombre que lo insultó en un principio, lo vemos aquí ya viniendo, pero ya en un reconocimiento a él como rey. Dice, y Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Bahurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo, Siba, recuerden Siba, el criado de la casa de Saúl, el que se presentó a David y le dio todo, le dio pasas, le dio asno, le dio alimento, le dio bebida, diciéndole que era de él, y él de una u otra manera también trató de ganar parte en este asunto y trató de que su amo quede mal, que era Mefiboset, el hijo de Saúl, al cual David lo había reconocido, había tenido gracia con él y le había devuelto las tierras. Dice, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey, o sea, también fueron a recibir al rey. Y cruzaron el vado de pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simeí, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo al rey, no me culpe mi señor de inequidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. Recuerdan, este es el hombre que lo estaba insultando y está pidiéndole perdón prácticamente. Le está diciendo, Señor, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque por la inequidad, por las cosas que hice en contra de ti. No los guarde el rey en su corazón. Versículo 20. Porque yo tu siervo reconozco haber pecado. Reconoce su falta. Dice, y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. O en otras palabras, Señor, aquí estoy arrepentido y lo muestro, ¿no? Y él no esconde para ningún momento la actitud, muy por el contrario. Versículo 21 dice, respondió Abisaí, hijo de Sarbia, y este es hermano de Joab, del general que ya fue reemplazado por Amasa. ¿Recuerdan? Ya fue reemplazado su hermano. ¿No ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? O sea, este hombre, que es el hermano del general desterrado, pide nuevamente a David que debe morir este Simei por haber maldecido, por haber insultado al rey. Versículo 22. David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? O sea, para que estén empujando a que haya nuevamente muertes cuando ya el conflicto ha terminado. Prácticamente le está diciendo, ya el conflicto terminó. Dice, ¿ha de morir alguno en Israel? Pues no sé, yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simeí, no morirás. Y el rey se lo juró. O sea, no hizo caso a lo que Abisaí le recomendó. Versículo 24. También Mefiboset, o sea, prácticamente el que era el amo de este criado Siba. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día
en que volvió en paz. Continuamos. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? O sea, ¿por qué no viniste? ¿Por qué solo vino Siba? ¿No? Recuerden que solo Siba se presentó. Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó. O sea, Siba me engañó. Recuerden que Mefiboset no puede caminar por sí mismo porque tiene una lesión en los pies. O sea, dependía de que su siervo lo llevara. Pues tu siervo había dicho: enalbarme un asno y montaré en él e iré al rey porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo, o sea, él no me hizo esto, no me permitió ir y ha calumniado porque vino a ti, dice, delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. O sea, esta es la verdad, pero que haz lo que tú creas conveniente. O sea, si tú quieres actuar en contra de mi ausencia, tú eres el rey, tú tienes yo pongo a disposición mi vida, le está diciendo a David, pongo a disposición mi vida, pero que conste que no fui porque fui engañado, fui dejado de lado porque mi siervo trató de aprovecharse. Versículo 28. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo, o sea, le está diciendo, yo ya debía haber sido muerto antes, porque de acuerdo a la tradición, cuando un rey de otra linaje, o sea, de otra familia, sube y toma el puesto del reino, como el caso de Saúl, toda la familia del rey anterior es muerta, es asesinada, por razones de mantener la estabilidad en el reino de la nueva línea que se crea en ese momento. Sin embargo, le dice él, yo ya debía haber muerto hace tiempo, le dice Mefiboset. Sin embargo, tú tuviste gracia conmigo y me convidaste a tu mesa. O sea, estamos viendo aquí cómo realmente hace notar que él ha sido ya recibido aprecio de David sin merecerlo, porque según la tradición le correspondía morir. Versículo 29 dice, y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. O sea, ¿por qué? Porque inicialmente él quitó las tierras a Mefiboset y se las dio a Siba. Pero como se dio cuenta que hubo un engaño, dijo mitad, mitad. Se van a dividir las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. O sea, como diciendo, Señor, él se puede quedar con todo, porque para mí lo más importante es que el hombre que me agradó, me benefició, que el hombre que me tuvo gracia conmigo, ha vuelto en paz y con bien. Y eso gratifica mi corazón. Dice 31, también Barzillai Galadita descendió de Rochelín y pasó el Jordán con el rey, para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? O sea, ya soy un hombre anciano, ¿no? ¿Cuánto más me queda de vida? Y dice, de edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? Porque me ha de dar el rey tan grande recompensa. Y entonces le está diciendo, yo soy ya viejo, ya no escucho bien, ya no disfruto bien, ¿no? Y me voy a convertir en una carga y no en un apoyo, ¿no? Y dice versículo 37, yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí tu siervo Kinaán, que pase él con mi señor el rey y haz a él lo que bien te pareciere. O sea, él está enviando a otra persona, a este Kimán, ¿no? Y le dice que disponga el rey como, o sea, lo tome como esclavo, lo ponga en trabajo, que el rey vea como qué es lo que pasa con él.
Versículo 38, y el rey dijo, pues pase conmigo Quimán, y yo haré con él como bien te parezca. Y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. O sea, le tiene gracia con este hombre y le dice, lo que tú quieras que se haga con él, eso se hará. Versículo 39 dice, y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal con el paso de Quimán, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. O sea, cuando se dice el pueblo de Israel se está refiriendo a las tribus del norte. Y he aquí que todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Observen este versículo 41. Comienza nuevamente a crearse una inconveniencia, ¿no? O sea, estaba saliendo del problema de Absalón, de la sublevación de Absalón, y comienza a crearse un celo, y dice, versículo 41, y aquí todos los hombres de Israel, o sea, todos los hombres de la tribu del norte, vinieron al rey, o sea, vinieron a David y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá? O sea, ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos? O sea, porque somos la misma ciudad, el mismo país. Te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él. Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, o sea, todos los de la tribu de Judá respondieron a los de la tribu del norte, porque el rey es nuestro pariente, o sea, porque el rey es de la tribu de Judá. Más, ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? O sea, hemos venido a hacerlo pasar. ¿Acaso hemos sido beneficiados con algo por parte del rey? ¿Por qué se molestan? Porque ya vemos aquí que se están molestando los de la tribu del norte. Continuamos. Capítulo 20, continúa la historia. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso. O sea, en ese grupo había un hombre malo que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí. O sea, en otras palabras, comenzó nuevamente una segunda sublevación por parte de un hombre de los de la tribu del norte, cuando vino esta incomodidad diciendo, ¿por qué todos los de Judá sí vinieron? Entonces vemos aquí que este Seba comienza a tocar la trompeta y dice, nosotros no tenemos parte ni heredad con David. O sea, nosotros, está diciendo, no reconocemos al rey David como rey de todo Israel, como rey de todas las tribus del norte. Eso es lo que está diciendo. Él está en este momento iniciando nuevamente una sublevación contra David. David todavía ni siquiera ha llegado a Jerusalén, está en el camino y ya se inició todo un problema nuevamente. Se acabó el problema de Absalón y se levantó un problema con Seba, otro hombre, ¿no?, que pertenece a Israel. Seguimos. Dice, no tenemos nosotros ni parte ni nada con el hijo, cada uno a su tienda Israel, o sea, cada uno regresa a su casa, no sigan a este hombre. Desconoce al rey, motiva la sublevación. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. O sea, lo abandonan en medio camino y siguen a Seba. O sea, en este momento se había acabado recién el problema de Absalón y se levanta el problema con Seba. Otra sublevación. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimento, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. En otras palabras, aquí vemos a un David castigando a mujeres que realmente, si hacemos una evaluación de estas mujeres, nos vamos a dar cuenta que son mujeres que primero no pidieron ser concubinas, fueron elegidas por el rey. Segundo, no pidieron quedarse en Jerusalén al cuidado de la casa, fueron dispuestos por el rey. Tercero, no vinieron para unirse sexualmente con Absalón, fueron obligadas, fueron tomadas por Absalón a la fuerza. En otras palabras, estas mujeres que no podían ejercer mayor resistencia, solo cumplieron lo que les impusieron cada hombre que en el momento tenía el control
de la ciudad de Jerusalén. David como rey o Absalón en pos de quería tener el reino. Entonces, como ya eran mujeres que se habían unido a un segundo hombre y eso era algo que no se permitía, David las separó, las encerró, las aisló, les dio alimento, pero ahí quedaron aisladas, ¿no? De todas maneras es bueno resaltar que la conducta de estas mujeres, porque vemos que no tienen mayor culpa en el desarrollo de este evento, pero por la condición y que en ese momento se llevaba con la mujer y no la seriedad que significaba ser vírgenes y estar solo con un hombre o quebrar la sucesión de ceder una esposa a otra cuando muere el titular, eso no se cumplió acá. Acá fue una violación. Entonces, como violación, por eso es que fueron apartadas. Seguimos. Dice, después, versículo 3, y luego David a su casa en Jerusalén tomó a las 10 concubinas, y versículo 4. Después dijo el rey a Amasa, seguimos con Amasa, recuerden que ya Joab ha sido dejado de lado y Amasa es el nuevo general del ejército de David. Convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. O sea, lo envía a que convoque un ejército y le da un término de 3 días. Versículo 5, fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. ¿Qué significa? Significa que no pudo juntar el ejército en 3 días. Probablemente sea porque todos los de Judá sabían que él se había rebelado contra David. Entonces, siendo un hombre que no tenía testimonio realmente para convocar a las tropas en favor de David, pese a que le había cedido la autoridad, su testimonio lo traicionó, por eso es que no pudo conseguir con mucha facilidad y ahí vemos que le tomó más tiempo del debido. Seguimos. Versículo 6 dice, y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. No vaya a ser que se esconda o se parapetre en ciudades y quiera desde ahí ocasionarnos problemas, le está diciendo. Versículo 7, entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, el hijo de Bicri. O sea, el ejército se armó para ir tras lo que vendría a ser este hombre sublevado. Y estando, dice ellos, cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro y Joab estaba ceñido de su ropa. Y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Observen ustedes, estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, ya estaban en el área de Gabaón, le salió Amasa al encuentro y Joab estaba ceñido de su ropa. O sea, tenemos aquí a Amasa, el nuevo general, y Joab, el antiguo general, ¿no? Joab es el general destituido y Amasa es el general instruido por David. Estaba ceñido de su ropa, dice, ¿no? Y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto una daga en la vaina en la cual se le cayó cuando él avanzó. Versículo 9. Entonces Joab dijo a Amasa, conversaron ellos, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo, o sea, se acercó para darle un saludo. Versículo 10, y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la 5ª costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe, o sea, lo mató en una sola puñalada. Observen ustedes cómo Amasa trata de conversar en forma pacífica con Joab, porque ahora los dos de una u otra manera estaban al servicio de David, pero Joab ya no estaba al mando, sino Amasa. Sin embargo, sabemos que Joab ya nos ha presentado una conducta, y lo hemos venido resaltando, de un líder, ¿no? Joab es un líder, y quiero que tomemos en cuenta, porque cuando evaluamos nuestras iglesias, vamos a tener líderes que son muy activos, son personas de mucho carácter, que ayudan mucho en el avanzar y en el desarrollar la obra de Dios,
pero sin embargo cuando reciben una instrucción la someten a su propia evaluación. Cuando reciben del pastor o del líder mayor que en ese momento se queda a cargo del grupo, en lugar de cumplir la disposición que se le da, la somete a una evaluación y la modifica de acuerdo a su criterio. Y eso es falta de sumisión, un elemento básico y necesario para nosotros caminar en los caminos de Cristo. La humildad y la sumisión son dos cosas que Cristo nos enseñó. Él se humilló, fue humilde siendo Dios y fue sumiso porque inclusive Él le dijo a nuestro Señor Padre Todopoderoso en su oración que dice: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, no le está pidiendo que lo saque de la crucifixión, sino que se cumpla tu voluntad. O sea, me someto, le está diciendo. Soy sumiso a tu voluntad, sea cual fuere. Si pudieras hacerlo, bien, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Y eso es algo que nosotros tenemos que pedir y tratar de lograr en nuestros corazones. Debemos pedirle al Señor, porque el primer enemigo de que nos hace quebrar la sumisión es la voluntad y los deseos de nuestro corazón, de este engañoso y perverso corazón. Nos hace salir de la voluntad y el deseo de Dios. Debemos pedirle a Dios todo el tiempo que su voluntad nazca en nuestros corazones, para que nosotros podamos caminar siempre en sumisión, siempre sometidos. Así es como el Señor pide. Y aquí vemos un líder bueno, pero peligroso. ¿Por qué? Porque va amasando, va poniendo mucho de sí, de su voluntad en él, y eso después termina siendo el orgullo personal. Seguimos para darnos cuenta. Y dijo David a Abisai, entonces salieron los hombres, dice, no, versículo 7, salieron en pos de él los hombres de Joab, los hereteos todos, ¿no? Seguimos, estábamos así. En el versículo 10 dice, y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y ya sabemos que es muerto. Versículo 11, y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. O sea, una vez muerto ya Amasa, se para un hombre de Joab y dice, todo aquel que quiera a Joab y ame a David, o sea, siga al rey David, debe seguir a Joab. O sea, ¿por qué? Porque Amasa había llegado con un ejército de hombres. Y entonces dice, y Amasa yacía revolcándose en su sangre en la mitad del camino. Y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. O sea, lo cubrieron, ¿no? Ya sabemos que él cayó ahí, cayó prácticamente muerto, ¿no? Y lo cubrieron con una vestidura y siguieron el pueblo. Entonces, todo el ejército que Amasa conducía, nuevamente, obviamente había sido conducido anteriormente por Joab, nuevamente regresa en lealtad a Joab y al rey David. Y la historia de Amasa queda ahí. Luego, versículo 13, que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel-Bet, Maca y todo Barín, y se juntaron y lo siguieron también. Y estando ellos, dice, y vinieron y lo sitiaron en Abel-Bet, Maca, y pusieron baluarte contra la ciudad. O sea, vinieron y cercaron la ciudad, ¿no? Sitiaron la ciudad, dice, y quedó sitiada. O sea, le clausuraron el ingreso de subsidios, de agua, alimento, semilla, medicina, cualquier cosa que necesitaba la ciudad quedó aislada. Le pusieron un cerco y la aislaron la ciudad. ¿Para qué? Para obviamente impulsar a derrotar la ciudad, se debilite o la ciudad entregue a este agresor, ¿no? A este sublevador. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. O sea, había una muralla en este pueblo y estaban tratando de derribarla. O sea, estaban haciendo algo, pero mientras no la derribaban, encontraban sitiada la ciudad. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Dice, entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva.
Y él respondió, oigo. O sea, esta mujer se acercó a hablar con este general de David. Versículo 18. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. O sea, Abel es el nombre de la ciudad, Abel Bet Maca. ¿Por qué está diciendo? ¿Qué le está diciendo acá? Aquí en Abel se viene a hacer consultas, porque acá hay sabiduría en esta ciudad. O sea, es una ciudad donde hay personas sabias, donde hay personas que son consultadas para resolver problemas. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que sucede. Versículo 19 dice, yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. O sea, somos de los pacíficos, no somos un pueblo belicoso, ¿no? Que pelea. Pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel, o sea, que le sirve a Israel como un apoyo, como una cosa, ¿no? Que lleva mucha sabiduría. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? O sea, le está diciendo, ¿por qué destruyes lo que Jehová ha levantado aquí en este pueblo? Versículo 20, Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro. O sea, no te vamos a abrir la puerta, no te vamos a dejar entrar para que lo tomes, pero te lo vamos a entregar. Le vamos a cortar su cabeza y te vamos a entregar la cabeza, que era la certificación de que había muerto, ¿no? Porque tenemos el reconocimiento facial. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad cada uno su tienda, y Joab se volvió a Jerusalén. Observen ustedes cómo en este momento ya vemos aquí que realmente Joab toma, Seba termina, la sublevación de Seba también se acaba aquí con la muerte de él. Dice, y en el versículo 20, en esta última parte, donde tiene una referencia con las partes crónicas, dice, versículo 23, así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel. O sea, nuevamente Joab toma el comando general del ejército. Y Benaía, hijo de Joaida, sobre los cereteos y peleteos, y Adorán sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista, Seba era escriba, y Sadok y Abiatar sacerdotes. Ira, Jaireo, fue también sacerdote de David. O sea, en otras palabras, David constituyó su gobierno. Lo que hizo David fue constituir su gobierno que le corresponde a él. Entonces vamos a empezar con el capítulo 21 y aquí vamos a dar por terminado y en la próxima clase vamos a continuar. Capítulo 21 dice, venganza de los Gabaonitas. Recuerden que los Gabaonitas son aquellos hombres que cuando ingresó Josué, le engañaron a Josué. Se vistieron de ropas viejas, le dijeron que venían desde lo lejano y hicieron un pacto con ellos cuando ellos debieron haber sido combatidos. Sin embargo, en este pacto que hicieron, ellos se quedaron a vivir ya en tierras de Israel. Entonces, este pueblo gabaonita es de lo que nos vamos a referir ahora, para tener una idea de cómo es que llegan los gabaonitas a ser parte prácticamente del pueblo de Israel. Seguimos. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Ya observen cómo pasa el tiempo. Y hubo hambre, dice. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl. O sea, ¿por qué tenemos este hambre sobre todo Israel? No solo sobre Israel. Eso sobre la parte de los gabaonitas, sobre todo Israel. Y le dice, es por causa de Saúl. Y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. O sea, Saúl se fue y mató a los gabaonitas cuando estaba en el reinado. Prácticamente aquí nos hemos salido de la parte histórica en la que estábamos hablando de las sublevaciones, y estamos viendo aquí una historia un poco aislada, ¿no? Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, de los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. O sea, como Saúl trató de matarlos, habiendo existido palabra de Josué de protegerlos
de no matarlos por el engaño que hubo, entonces hubo una sequía. Dios prácticamente no aceptó que se quiebre, que habiéndose dado la palabra a Josué, él respaldó a Josué con su palabra y no aceptó que se quiebre, entonces viene la sequía. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? O sea, para que seamos de bendición. ¿Qué debemos hacer para solucionar este problema de sequía? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro. O sea, no estamos nosotros reclamando que se nos haya robado dinero con Saúl, con el rey Saúl y con su casa. Ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros, o sea, el rey Saúl, para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, o sea, 7 varones de los hijos de la casa de Saúl, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. O sea, ¿por qué? Porque ya había recibido palabra de Dios. Cuando él consultó sobre por qué motivo era la sequía, él le dijo: porque se hizo injusticia, prácticamente se quebrantó el compromiso que se levantó con Josué, lo quebrantó Saúl. Entonces va de una u otra manera caer castigo sobre 7 hombres de la descendencia de Saúl para que queden en paz y nuevamente vuelva, ¿no?, la tierra a ser fértil y haya la lluvia. Y perdonó el rey a Mefiboset, o sea, Mefiboset es el hijo de Jonatán, recuerden, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. O sea, a él no lo tocó. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, las cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, o sea, del mismo nombre, pero es otros. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, las cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Mejolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron junto a aquellos 7, de los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. O sea, hicieron esta muerte exactamente en coordinación con lo que vendría a ser la cosecha, la siembra y la cosecha. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió, y sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad. Recuerden que ellos fueron los que los sacaron cuando fueron cortados la cabeza y colgados por los filisteos. Ellos los tomaron y los enterraron. Entonces David va y los recupera de esa zona de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de ellos solos, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Por el día de hoy hemos terminado parte del capítulo 21. El próximo martes a las 8:30 de la noche los invito para continuar con esta historia. Y aquí vemos cómo realmente en este momento, ya con la muerte de Absalón, la muerte de Seba, ¿no?, y la muerte de estos hijos de lo que vendrían a ser la descendencia del rey Saúl, para restituir o tener como pago de la restitución del daño que el rey Saúl había hecho sobre este pueblo gabaonita, ya viene la lluvia y viene la tranquilidad para David. El próximo martes a las 8:30 de la noche los espero para continuar con esta hermosa historia. Dios los bendiga. Así como David cantaba, así como David